Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque toda la escritura es respirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en rectitud al hombre y a la mujer de Dios, por supuesto, y edificarlo para toda buena obra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Porque es eso, con precisión, la palabra de verdad. Es decir, blancos como la nieve y con la precisión de la palabra de Dios, para que podamos entonces estar limpios y poder percibir, recibir y procesar la palabra de Dios en nuestros espíritus, a fin de que nuestra alma, para el fin de que nuestros espíritus crezcan y maduren para la obra del Señor. Y entonces el tema que estamos tratando es Dios Espíritu Santo versus la naturaleza del pecado. Estas son doctrinas, digamos, analizadas y redactadas por el coronel Robbie B. Finn y traducidas al castellano por Gracia y Verdad en nombre de nuestro pastor don Armando García. Y es importante hacer esta aclaración para que entendamos que todo es un proceso de formación a través de hombres de Dios que han sido formados a lo largo de muchísimos años a través de la palabra y guiados por el Espíritu Santo para que todo esto quede claro, para que podamos procesarlo y entenderlo fácilmente. Yo no soy más que una boca que pronuncia las palabras, pero es un proceso de estudio de muchísimos años donde no hay ni un punto ni una coma agregada, solamente aclarado para que cada uno de nosotros podamos entenderlo más fácilmente. Y el comunicador no es más que eso, que una boca, que un mesonero que lleva el plato a la mesa, para que los miembros de la familia real puedan deleitarse con este exquisito plato preparado por nuestro Señor. Entonces, para eso tenemos que hacer uso de Primera de Juan 1:9, que si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para purificar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer, para poder entrar en esa mecánica espiritual perfecta, que es la de descansar en el plan perfecto de Dios y poder consumir este alimento exquisito, que es su palabra, sin adornos, sin emocionalismo, sin religión, sin toda esa basura mediática que se ha venido enseñando a lo largo de siglos, como lo es la religión, sin nada de ese tipo de añadiduras, donde está todo bien definido solo por la palabra de Dios, la mente de Cristo. Así que unos breves instantes para que podamos entrar en comunión y comenzar con la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta maravillosa oportunidad que nos das de poder estudiar tu delicioso plan. Te pedimos que vengas a hacer claro este mensaje a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuando con el tema, dice en el texto Elías, el gigante espiritual. Y debemos entrar en contexto un poquito, porque Elías, recordemos que fue el profeta que fue ascendido al cielo en cuerpo, es decir, no vio muerte. Y a pesar de que pasó por grandes etapas de crecimiento espiritual, también tuvo miedo. Y eso también nos sirve como ejemplo para que entendamos que las situaciones de estrés están constantemente en nuestras vidas. La adversidad es inevitable, el estrés es opcional. Y en la medida que tengamos mayor cantidad de doctrina en nuestras almas, es cuando podemos enfrentar con mayor poder. Y Cristo nos dice, les dejo poder. No está diciendo que nos va a eliminar la adversidad, sino en el mundo y aflicción. Por eso yo te pido que los guardes del mundo. Ahora, no significa que no tendremos oportunidades para enfrentarnos a adversidades. Al contrario, la adversidad es inevitable. El estrés es opcional. Nosotros somos los que decidimos si nos estresamos o no. Pero será en la medida que tengamos doctrina circulando en los 7 compartimentos de nuestra alma. Es decir,
independientemente de lo dramática que sea la situación, podemos descansar en el plan divino porque es parte del aprendizaje. Estamos en un campo de batalla y nos encontramos en una situación en la que debemos hacer uso de los recursos divinos. Pero no podemos hacer uso de recursos que no tenemos. Es por eso que es tan importante alimentarnos de la palabra de Dios diariamente, a fin de que podamos utilizarlo en medio de la situación. No va a ser una canción, no va a ser el diezmo, no va a ser ninguna oración que no entendemos, porque muchísimas veces se hace uso de oraciones que están en la Biblia, haciendo creer que eso va a resolver todo. Cuando en realidad lo que debemos hacer es ser independientes, alcanzar la madurez espiritual. Y para alcanzar la madurez hay que entender la palabra de Dios. Tampoco podemos desarrollar amor por Dios si no le conocemos. Y la única forma es estudiando. Entonces, lo que quiero decir es que de manera importante es que nos armemos con suficiente doctrina espiritual para que en el momento de enfrentarnos a cualquier situación podamos descansar en las provisiones divinas y saber que todo lo que nos pasa, sea agradable o no, sirve para nuestro crecimiento. Y la palabra de Dios nos dice también, a los que aman a Dios todas las cosas les vienen a bien. Eso no significa que lamentablemente este versículo es muy manipulado y utilizado como una manera de decir que todo nos va a salir bien según términos humanos. Y no se refiere a eso. Se refiere a que a los que aman, es decir, a los que conocen a Dios, porque no podemos amar a alguien que no conocemos. Es falso eso de que amor a primera vista y ya la amo porque es preciosa. No, el amor se desarrolla con el conocimiento de la persona o el objeto de amor. Entonces, para poder amar a Dios debemos crecer espiritualmente, debemos conocer su plan, debemos saber quién es nuestro Señor. Y también nos dice, segunda de Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, en la medida que desarrollamos amor personal por Dios, en la medida que conocemos por qué Él nos amó y nos provee de absolutamente todo, y no solamente de cosas materiales, sino de la doctrina, de la salvación, de todo este tipo de bendiciones que recibimos al momento de creer en Cristo, y vamos desarrollando conocimiento de Él, es que podemos desarrollar también amor personal por Dios. Y en la medida que en los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien, está justamente refiriéndose a que en la medida que le vamos conociendo, vamos entendiendo que todo sirve para nuestro crecimiento, para nuestro enriquecimiento espiritual. Entonces vamos a leer un poco sobre lo que sucedió con Elías. En Primera de Reyes 19, a Elías, que fue investido con el Espíritu Santo, cosa que pasaba muy pocas veces en el Antiguo Testamento, y también sirve esto para entender que somos privilegiados, que nos encontramos en la edad de la iglesia, donde todos y cada uno de los miembros de la familia real, aquellos que creemos en Cristo, somos investidos de ese ropaje especial, espiritual, que es la llenura del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo no, la habitación del Espíritu Santo, porque la llenura es una vez que confesamos nuestros pecados. Entonces, y no tiene nada que ver con emocionalismo, con que me siento lleno del Espíritu Santo. No dice en ningún momento siéntanse, dice vístanse. Y vestirse es justamente caminar en el Espíritu, confesar tus pecados y en ese instante estás en comunión con Dios. Entonces, es interesante saber que ahora, en la edad de la iglesia, la edad del misterio, todos los cristianos podemos estar llenos del Espíritu Santo y habitados por el Espíritu Santo, mientras que en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, solo eran unos pocos los que tenían ese privilegio. Entonces, por eso nos encontramos en una era, en una dispensación especial. Somos privilegiados. Muchos dicen, he escuchado mencionar que me hubiese gustado vivir en el Antiguo Testamento. No, estamos en una era increíble, porque ya nuestro Señor recibió y pagó todo el pecado del género humano en esas 3 horas en el monte del Calvario, el monte de la calavera, recibiendo todos los pecados del mundo para que nosotros podamos, luego resucitó, ascendió y se sentó a la diestra de Dios Padre para que tengamos este increíble privilegio. Entonces no es poca cosa. Entonces bien, continuando acá dice, le fue enseñada una gran lección de espiritualidad a Elías. Como el siervo del Señor, él había sido instrumental en revertir la oleada de apostasía
y devolver los judíos a su Mesías. Es decir, recuerden que apostasía es oponerse a Dios, al rechazo de Dios. Y siempre va a existir, y existe actualmente la apostasía. Cuando dicen que los miembros de la familia real son enemigos de la cruz de Cristo, y un cristiano puede ser enemigo de la cruz de Cristo, cuando rechaza la provisión divina, cuando rechaza la salvación, cuando habiendo creído en Cristo, ese cristiano piensa que puede perder su salvación o que debe hacer algo para alcanzar la aprobación de Dios. Eso es falso. Nosotros no podemos, bajo ningún concepto, alcanzar la aprobación de Dios. Ok, entonces en el caso de esta época, digámoslo así, bajo su liderazgo espiritual, un reavivamiento espectacular se había completado en el Monte Carmelo. En Primera de Reyes 18 lo pueden conseguir. Luego, después de esta tremenda victoria espiritual, el diablo empezó un sutil contraataque contra Elías usando dos ilusos dispuestos: el rey Acab de Israel y Jezabel, su reina pagana. Jezabel, la reina, la líder de la adoración apóstata e idólatra de Baal, que era una deidad pagana, había estado apoyando a sus 450 profetas falsos con fondos públicos. Después del fracaso de estos profetas de llamar a Baal a la acción en el Monte Carmelo, Elías ordenó que los mataran. En Primera Reyes 18:40. Pero esto fue un acto de arrogancia, ya que Elías hizo mal uso de su autoridad divina y dio el mandato erróneo de matar a estos profetas de Baal. Habiendo presenciado la derrota absoluta de los profetas de Baal y su violento fin, el rey Acab volvió deprisa a Jezreel y relató todo a su esposa. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Primera de Reyes 19:1. La reina Jezabel, a su vez, inmediatamente tomó medidas para eliminar a Elías, que ahora era un gran héroe espiritual en Israel. Siendo que Jezabel era demasiado astuta para arriesgarse a convertirlo en un mártir público y así difundir aún más el reavivamiento, ella concibió una maquinación más tortuosa para deshacerse de él. Y dice: entonces Jezabel le envió un mensaje a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos, como uno de los profetas de Baal. Elías apenas había terminado de correr desde el Monte Carmelo a Jezreel, cuando él recibió el mensaje de Jezabel. Para ese tiempo el profeta se había vuelto egocéntrico, o sea, la vanidad y emocional. El miedo se apoderó de él y entró en pánico ante la mortal amenaza de Jezabel. Si hubiera analizado bien la situación, él se hubiera dado cuenta que si Jezabel verdaderamente tenía la intención de matarlo, ella hubiese enviado a un asesino con una daga en lugar de un sirviente con un mensaje. Fuera de comunión e incapaz de usar la técnica de descanso en la fe, un Elías atemorizado abandonó el revivimiento nacional, cumpliendo así con la estrategia maligna de Jezabel. Es decir, abandonó sus funciones, porque se dejó llevar primero por la arrogancia, por la vanidad, por el odio. Luego se llenó de miedo, de ansiedad y huyó. Entonces hay que tener cuidado cuando nos dejamos llevar por esas emociones, porque es una señal de que efectivamente estamos fuera de comunión. No tenemos miedo, no debemos tener motivos para tener miedo. Los cristianos no debemos sentir miedo porque eso es una manifestación de que estamos fuera de comunión, de que no estamos aceptando la provisión divina. Es una vergüenza un cristiano con miedo, porque está demostrando que no confía en el plan divino. Y si el caso fuese tan grave como perder la vida, como es el caso de Elías, ¿quiénes somos nosotros para ponernos al plan de Dios? Dios sabe el momento exacto y forma de nuestra muerte. Y solo Él controla el momento de nuestra muerte. No hay forma de que nosotros ni podamos saberlo, ni tampoco podamos quitarnos la vida. Entonces es importante que tengamos la tranquilidad de saber que si Dios tiene controlado el momento de nuestra muerte y ha decidido la forma en la que vamos a dejar el cuerpo, entonces no tenemos motivo para quejarnos, para andar con miedo. Además, un miembro de la familia real que deja el cuerpo, ese miembro de la familia real estará cara a cara con su Señor. Entonces no hay motivo para tener miedo.
Continuando acá, dice, Elías, el gigante carnal, así como había sido el gigante espiritual, pasó también a ser carnal. Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. La distancia del palacio de Jezreel a Beerseba era más de 100 millas. Imagínense todo lo que tuvo que caminar. Beerseba pertenecía al reino del sur de Judá y por lo tanto estaba fuera del reino del norte de Israel y la jurisdicción del rey Acab y Jezabel. El instinto de autopreservación es fuerte en cada ser humano. La vida de Elías se había vuelto tan apreciada para él que se convirtió en un corredor a campo traviesa, forzándose más allá del aguante normal hasta que él se consideró a salvo de sus enemigos. Todo un día pasó antes de que se detuviera a reflexionar sobre su situación. Y anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un arbusto. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Elías debía haberse dado cuenta que mientras él estaba vivo, el Señor todavía tenía un propósito para él. Y debemos estar convencidos de que si estamos vivos, si aún respiramos, aún existe un plan para nosotros. Aún tenemos oportunidad. No debemos perder la confianza, la fe, pero para obtener esa fe, esa confianza, tenemos que tener doctrina almacenada en nuestra alma. De tal forma que nosotros tenemos siempre oportunidad de avanzar mientras estemos vivos en el plan increíble de Dios. Entonces, pero el gran gigante espiritual del Monte Carmelo ahora era un enclenque carnal, desanimado y deprimido bajo un arbusto. Sin embargo, él repitió ese cliché, ojalá estuviera muerto. Por supuesto, las personas casi nunca quieren decir esto literalmente. Es simplemente una expresión de autocompasión. Cuando te sientas que estás en una situación de autocompasión, de lástima personal, es una manifestación, una muestra de que efectivamente estás fuera de comunión. Entonces, cuidado con sentirse autocompasivo, que estés en lástima personal, que si te dejó tu familia, que si estás en miseria económica o en enfermedad o la situación que sea, es una manifestación de que estás fuera de comunión, que estás poniendo tus ojos en ti y que no estás poniéndolo en el único y verdadero creador de todo, en nuestro Señor Jesucristo, el único que sin merecerlo sufrió toda la inmundicia de recibir todos los pecados del género humano. Entonces, continuando acá, el inevitable resultado de enfocar nuestros ojos en la persona o la circunstancia es eventualmente tener los ojos en uno mismo. Nuestro enfoque tiene que estar puesto en Cristo, no en nosotros. Elías era un creyente y no podía hacer nada para perder su salvación. Pero cuando él pecó contra el Señor, al permitir que el miedo controlara su vida, él ya no estaba en comunión. Él tenía sus ojos en sí mismo y había caído dentro de la trampa de la autocompasión. Él creía que había fracasado en todas las maneras posibles. Esta torcedura emocional del alma es una de las peores expresiones de carnalidad. Tarde o temprano, esto le sucede a todos los miembros del género humano. Nosotros podemos entender y aún empatizar con un Elías taciturno bajo un arbusto, ya que todos hemos estado en un lugar donde todo parece sin esperanza, todo ha salido mal y sentimos que nadie nos quería. Elías había perdido de vista el principio de la gracia. Él lloriqueaba, yo no soy mejor que mis padres. Nadie insinuó nunca que él tenía que ser mejor que sus padres. Elías había sido usado por el Señor debido a la gracia, no porque fuera alguien especial. Tú siempre puedes contar con esto cuando estás fuera de comunión y controlado por la naturaleza del pecado. Tú sentirás lástima por ti mismo, quedarás atrapado en tus emociones y tendrás la perspectiva equivocada de la vida. Y es importante que veamos claro esto para que entendamos que no debemos sentirnos en ningún momento ni abandonados, ni porque es una expresión de arrogancia, cuando no reconocemos que al estar solo en una mazmorra, enfermo y muriendo, en ese instante también está Dios contigo. Es olvidarte de las promesas que Dios nos ha hecho. Entonces, no estás solo. Allí está Dios. Y eres habitado por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Existe un plan perfecto. No hay nada que no haya sido tomado en cuenta por Dios, que no se conozca por Dios. Y aún el cabello más pequeño de tu cuerpo, Dios lo conoce. Nosotros somos incapaces de saber lo que va a suceder los próximos 5 segundos. El próximo segundo.
Somos incapaces de saber si vamos a poder terminar una frase. Dios lo sabe absolutamente todo. Entonces no podemos, bajo ningún concepto, centrarnos en nosotros y olvidarnos de que el plan de Dios es perfecto y que Él tiene el conocimiento perfecto de todas las cosas y que sabe perfectamente qué tiene para nosotros. Por eso debemos dejar de colocar nuestros ojos, nuestra vista sobre nosotros y colocarla sobre el único que realmente tiene todas las respuestas. Y acostándose bajo el arbusto, se durmió. Pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. En Primera Reyes 19:5. Y ahora vamos a hablar sobre quién es el ángel de Jehová. Elías había fallado. Sin embargo, si él falló o triunfó, la gracia de Dios nunca falla. Él tampoco se había ganado ni merecido tener comida o cualquier otra bendición, pero por la gracia de Dios le fue provista. Entonces vio en su cabecera, que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, le tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Ahora, el ángel de Jehová, cada vez que se hace mención al ángel del Señor o al ángel de Jehová, está hablando de un emisario directo de Dios Padre. Está hablando del ángel de Jehová, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, que en ese momento no se conocía como Jesucristo, no era Jesús, porque no había sido aún encarnado, no había venido como hombre. Pero ese ángel de Jehová del que se habla en el Antiguo Testamento se está justamente refiriendo a Jesucristo. Entonces, tomando en cuenta todo esto, dice, nosotros ahora descubrimos que el ángel del versículo 5 era el Señor Jesucristo, el ángel de Yahvé. El Señor Jesucristo siempre viene a nosotros en nuestra hora de dificultad y prueba, aunque nosotros seamos totalmente indignos. Él siempre está allí. Este es el Señor Jesús que dijo, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Entonces, ¿cómo somos nosotros tan soberbios, tan arrogantes de creer que Dios nos abandona? Cuando nuestro Señor Jesucristo está presente en nuestras vidas, cuando somos habitados por el Espíritu Santo, cuando recibimos 39 irrevocables y un revocable, en el momento de creer en Él, cuando tenemos una salvación y una vida eterna, cuando la muerte ha sido vencida, no tenemos motivo para desalentarnos, desanimarnos y aplicar en nuestra vida la habilidad de la arrogancia, que es la autoabsorción, la la automiseria, autocomiseración, la autolástima y la autoabsorción. Es decir, solo pensamos en nosotros mismos, colocando nuestra vista en nosotros en lugar de ponerla en el Señor Jesucristo. Se levantó pues y comió y bebió y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, lo que es el monte de Dios, que también es conocido como el monte Sinaí. Qué comida tan fantástica, la provisión de Dios siempre es la mejor. De hecho, siempre es perfecta. Aparentemente, esta única comida contenía todas las vitaminas y minerales que eran necesarios para sostener a Elías por 40 días mientras él viajaba hasta el monte Horeb en la península de Sinaí. ¿Cómo habitas? Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y vino a él la palabra del Señor. Y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Hebreo es un lenguaje vívido y los judíos tienen varias palabras descriptivas para hospedar. Examinemos cómo se ven estas palabras y qué significan realmente. Está la palabra gur, que significa hospedar a alguien como un invitado. Esta palabra significa llegar con la idea de hacer una visita corta y quedarse por un periodo corto y específico. Esto es lo que llamaríamos un breve invitado, un buen invitado. La palabra dur, que significa habitar en inquietud, esta palabra era usada en relación con cualquier tipo de animal enjaulado. La palabra shakan, que significa habitar en una tienda. La palabra yashab, habitar en paz, felicidad, bendición y prosperidad. Esta es la que debía aplicar a todas las parejas casadas. Y está irse a algún lugar con la idea de pasar la noche y luego quedarse por mucho tiempo. Lum es la palabra usada en este pasaje. Elías había entrado en una cueva solo para descansar una noche, pero a pesar de que estaba oscuro, frío y húmedo y pegajoso, él se quedó por un largo tiempo.
todavía sintiendo lástima por sí mismo. Él se escondió en la cueva y se enfadó. Su miedo de morir se había convertido en miedo de vivir. ¡Qué contraste! Este otrora gran gigante espiritual se permitió a sí mismo ser reducido a un montón de pesimismo y fatalidad. Otra vez el Señor apareció para enseñarle la lección de la espiritualidad, una lección que cada uno de nosotros debemos aprender. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Fue la pregunta del Señor. Fíjate el punto clave en la respuesta de Elías, el énfasis en el primer pronombre personal, yo, yo y mí. Es decir, él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Es decir, el énfasis estaba en él, estaba totalmente carnal. Puesto que el Señor es omnisciente, él sabía desde la eternidad pasada que Elías tenía mucho celo por el Señor, es decir, era un hombre muy dedicado a Dios. Él también sabía que los israelitas se habían pasado de la raya. Elías debería haber recordado que Dios tenía un plan para su vida y él debería haber utilizado el descanso en la fe. Pero al contrario, el pobre y carnal Elías no quitará sus ojos de él mismo. El Señor es lleno de gracia. Él no estaba dispuesto a hacer a un lado a uno de sus bien entrenados siervos. Elías había sido entrenado por los eventos en el arroyo Kerit y en la casa de la viuda de Sarepta, en Primera de Reyes 17. Él mostró gran valentía en el Monte Carmelo al tomar una posición por el Señor. Pero ahora él estaba fuera de comunión en el lugar de la carnalidad y estaban desmoronándose. Era necesario recordarle a Elías a quién servía y por cuáles medios. Entonces, tenemos que poner siempre nuestra vista, y todos caemos en el error de poner nuestra vista en nosotros, cuando lo que debemos hacer es, en el medio de la peor adversidad, colocar nuestra vista en el único que realmente tiene todas las respuestas, en nuestro Señor Jesucristo y en el plan perfecto de Dios, para que de esta forma podamos funcionar dentro de la llenura del Espíritu Santo, dentro del plan divino, y recibir los beneficios en el tercer cielo. Así que con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por esta divina oportunidad que nos da de alimentarnos de tu plan, de tu alimento espiritual. Te pedimos que vengas a hacer claro este mensaje a fin de que podamos metabolizarlo, utilizarlo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.